Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con este caso, unos elementos que estarían por aquí a la hora de visualizar que tenemos en esta finalización de semana con una caja, solo una, de elementos de mi propia juventud. ¿Qué nos encontraremos hoy? Habrá sorpresas, habrá elementos curiosos. Ya hemos dejado atrás aquellos elementos que hemos podido ver en esta suerte de unboxing de esa caja, como si fuera una mirada al pasado, en donde vamos a encontrar alguna cosa hoy y mañana pues ya cerramos con un poquito de comiquitas que pueden resultar interesantes tal vez o tal vez no. Lo mismo que ayer hicimos un especial con cromos. Así que vamos a mirar, por ejemplo, estos dos libros sobre English Together. Pupils Book One. Resulta ciertamente curioso porque dentro de él podríamos encontrarnos a otro, que no sé por qué está ahí. Tiny Tales 3. Lecturas para empezar. Podríamos haber incorporado I Am Massey, Big Massey, pero no sé, no es el caso. Aquí, a pesar de que fui a particulares de inglés, estaríamos hablando del Colegio Nuestra Señora de Europa. En estos libros que serían ¿de qué año? Pues creo que debería de aparecer por aquí. Pero no lo veo. No veo de qué año exactamente estaríamos hablando. Pero, bueno, igual viene aquí. Ah, sí, First Published. First Published. Aquí, sí, 1991. Con lo cual estaríamos en esa fecha, 91, 92, 93. Viene aquí la unidad, más o menos, qué es lo que viene, pero aquí tendría que haber algún tipo de índice que en teoría tendría que venir delante o detrás a la hora de ver qué es lo que nos encontramos. En el que sí, cierto, aquí estaría el índice, este es el de la unidad 1, 2, 3, 4, ahí estaría lo que encontraríamos en este libro con estas unidades acerca lo de la unidad didáctica. Bueno, pues ciertamente resultaría curioso tenerlo ciertamente en cuenta, este English Together, inglés aquí entre todos. Luego en Teeny Tales nos encontraríamos también otro elemento en donde este material habría sido programado y elaborado por un equipo y también sería de ese periodo de años 80, años 90. Este sería de 1987. 87. A pesar de que, bueno, pues nos encontraríamos con una tabla de contenidos un poco más limpia, tal vez, sencilla, con esta agenda, letter, y todo esto, a la hora de tratar de pues aprender la lengua de Shakespeare, y en donde pues habría un Action Book, Action Book, que este sería de 1991 igualmente, en el que habría pues, actividades en donde habría la posibilidad de ir apuntando y haciendo, y luego tal vez borrar, claro, porque si alguien más quiere volver a aprender con este libro, pues tendría que hacerlo y borrar y reciclar, cosa que se solía hacer. Como por ejemplo esto.
¿eh? Ask your class. Pregunta a tu clase. En el que vemos quién puede nadar 50 metros, quién puede hacer pizza, quién le gusta la ensalada y quién no le gusta las serpientes. Bueno, pues este tipo de aproximación al inglés pues demuestra ciertamente un interés temprano con 9 años para esta lengua que, bueno, pues en cierta medida puede reflejar algo como esto. En encontrarnos un periódico de English Press, el periódico para aprender inglés. Es de abril, 1 de abril, lo cual resulta curioso porque sería el April's Fool, el día de los Santos Inocentes versión anglosajona, lo cual en principio debería de incorporar algún tipo de broma. Este periódico tenía un precio y el precio era 225 pesetas, 210 para Ceuta, Melilla y Canarias. El profeta de la muerte, según Abimael Guzmán, su captura no es obstáculo para la siniestra eficacia del sendero luminoso. Pero bueno, War and Pieces in Spain. Un dibujo. ¿Quién será esa persona? Vamos a echar un vistazo a ver qué viene por dentro. State of Denmark. La opción danesa es Europa sí, Maastricht no. Y aquí vendría un vocabulario aquí debajo, en el que habría una descripción acerca de este State of Denmark, publicado originalmente en The Spectator by Anne Applebaum, que lo hemos citado en este canal bastantes por el libro que está referenciado acerca de la destrucción de Europa Oriental 1944-1956, lo cual ciertamente resulta curioso reencontrarnos con esta muchacha de la que ya tuvimos un cierto conocimiento precisamente a través de este medio. El profeta, que continúa de la página 1, lo cual resulta curioso porque el profeta para mí sería ese medio de comunicación de la saga Harry Potter. Continuamos con la siguiente página, a ver qué elementos había en aquel momento. Anita de Agitator, Anita Roddick, fundadora de un imperio de productos de belleza basados en ingredientes naturales. Lo escribe Philip Elmer DeWitt en Time. Y como hemos visto antes, para aprender inglés, pues venía el artículo, ya que bajo, por si acaso, pues un diccionario de las palabras para poder situarse. Aquí viene otro. Use IndyCar Trace to beat Formula One. Creo que Formula One won in race for worldwide popularity. La lucha de egos entre la IndyCar y la Fórmula 1. Seguro que tiene su miga de este tipo de luchas por solo puede quedar uno, estilo Los Inmortales. Un poquito de comiquita aquí con esto, lo cual resulta curioso porque este de aquí, con este vikingo, este venía en el de ella. Resulta curioso, ¿no? Lo de las traducciones y todo esto. Creo recordar que sí, que me recuerdo de este muchacho, del de ella. Hagar el horrible. Science,
The Race to Map Our Hands. La situación genética se daba en ese momento. Creo que hubo una rueda de prensa de Bill Clinton y con Tony Blair a finales del siglo XX para la decodificación del genoma humano. Siguiente, War and Peace in Spain. La victoria del inglés Nigel Short en San Lorenzo del Escorial sobre el holandés Jan Timman abre camino a un campeonato mundial del ajedrez con un participante no ruso. Las personalidades opuestas de ambos contendientes añadirán más atractivo al encuentro. También el final de la Guerra Fría en el sector ajedrecístico. Curioso también, un elemento pintoresco. There is no undoing an execution, el corredor de la muerte y todo esto. In war, women correspondents tend to be calm, while men tend to be anxious. Feminismo, curioso. Mujeres como pacifistas y hombres como belicosos. Lo cual resulta ciertamente curioso porque tiene derivadas antes, durante y después. Travel, sought at a monk in Bhutan, Bhutan y los monjes y toda esta villa de la felicidad. Ghetto school, where all the girls bring their babies. Birth control, control de natalidad. Esto también estaba encima de la mesa en algunos países, tal vez Estados Unidos, en el que en el gueto, en la escuela del gueto, las jóvenes habían tenido niños e iban con el niño a la escuela y propiciaba debates que incorporaban este tipo de elementos escritos. Anuncios clasificados y todo esto. Y como término, en la contraportada, tema de mujer, en el que habla de la señora Roosevelt. La polémica es primera dama, tuvo una infancia difícil y dura. Bueno, pues la señora Roosevelt también tenía su perfil, su propia biografía. Y es interesante a la hora de visualizar que este tipo de historias, con cierto sabor también de la trascendencia, a pesar de que igual en ese momento era un miércoles por la tarde, en el comienzo de los años 90, teniendo en cuenta ese pequeño detalle de que en aquel momento la publicación era complicada a la hora de el limitado número de hojas, el limitado número de medios y por tanto el cribado era importante a la hora de ver qué podía salir. Eh, con lo cual eso también daría la reflexión a la hora de saber distinguir un mundo complicado y complejo. Continuamos con Camel Trophy, Baikal Urs 90. Esto era un cuadernito, supuestamente para escribir, pero que solamente se escribió en esta primera de aquí. El tigre, el elan y el oso pardo. Y ya está. Y se acabó. Pero sí, resulta curioso porque estaremos con este Camel Trophy Baikal Urs 1990. No habría para mucho más. Nos encontraríamos también con dos elementos, que eso ya lo vimos ayer, pero había alguno más. Cabárceno. Cabárceno, en aquel momento, podríamos hablar de 1991 tal vez, casi al poco de inaugurarse. Sí. Ha sido extraído mientras la Cabárceno suministró mineral a Altos Hornos de Vizcaya hasta 1989. Es decir, muy poquito después se cerró el tema de la mina y se reconvirtió, en tiempos del presidente Ormaechea, a el Parque de la Naturaleza. Creo que fuimos de los primeros en visitarlo. Luego lo hemos visitado alguna que otra vez más. Lo cual resulta curioso porque mi suegra es de Obregón,
Soarzo, la zona que controla mayoritariamente un 55% del territorio del Parque de Cabárceno. Cosas que suceden, ¿no? Lo mismo que en 1994 fuimos mi padre y yo a lo que estaba ahí enfrente, llamado Santander, desde creo que el Camping Derby. Lo tengo incorporado en forma de suceso, de alguna manera, en Burdin Sareno Roden Berrozi, mi novela continuación de Atentado con Cura de Hielo. Aquí teníamos aquí algo que no he enseñado, que sería, esto sería para música, pero como no hay nada, pues continuamos. Segunda evaluación de inglés, exercises. Bueno, pues aquí esto. Por la parte paterna hubo un pariente que debió estudiar mucho como profesor en la Escuela Pontificia de Comillas. mm, Seguramente razón de la cual tengo este elemento, comillas, Universidad Pontificia, una eminencia por la parte paterna. Eh, y aquí nos encontramos seguramente algo bien curioso, como son esto de aquí formar un sacerdote en nuestra meta. Aquí hay alguna foto del lugar. Bueno, pues resultará curioso. Bueno, está eh, Capilla Panteón, Marqués de Comillas, y aquí está edificación, vestíbulo de la universidad. Eh, León XIII. León XIII dijo que un seminario en el que se eduquen y formen jóvenes españoles y oriundos de Hispanoamérica breve de erección, 16 de diciembre de 1890. Bien. Escenario comillés, que luego María Oruña lo ha utilizado para una de sus novelas. Lo cito porque, claro, puede servir como elemento intermedio el libro mío, Burdinsar en orden Berrozi, respecto de el tercer y el cuarto, creo que era. Eh, Aquí vemos el edificio ahí alto que pudo haber sido transformado. No sé si era una escuela del mundo o la Universidad del Español o ambas cosas. Uno de escuelas del mundo fue paralizado por cierto partido político, ya sea de está en Génova 13. Aquí pone alumnos, Facultad de Derecho Canónico, 30 alumnos, de Teología 255, de Filosofía 211, especialización en clásicos 10, Humanidades Clásicas 252, total 758 alumnos. Procedencias, pero aquí no pone procedencias de dónde. Pone alumnos seminaristas, diócesis a las que pertenecen, alumnos religiosos, institutos, alumnos sacerdotes, alumnos extranjeros. Aquí estarían todos, o unos cuantos, unas clases bien abigarradas. Aunque probablemente este no sea una clase, sino el cantoreo. ¿eh? Y pues no mucho más. Bueno, la construcción de en aquel momento algo nuevo, pero que luego ahora será visto con... porque, claro, aquí nos vemos este edificio, pero aquí vemos la idea del futuro futuro, con cosas que se hicieron, o ya están ahí, o ya no se hicieron. Bueno, pues por lo menos este tipo de ideas pues están ahí. Queda sitio por construir, incluido dentro del trazado negro, que se puede ver ahí. La Universidad de Comillas, fundada en 1892. Bueno, pues ahí estaría esta documentación de Universidad Pontificia de Comillas, Santander, España, cuando todavía se llamaba provincia de Santander.
Luego tenemos del fascículo 1 y 2 de Valle de Carranza y en el corazón de las encartaciones. Un tema que puede ser interesante, o tal vez no, pero yo creo que sí. Un valle entre montañas, el suceso atalaya de Carranza. Aquí lo vemos. Aedo y la Lama, Aldecueva los orígenes, caseríos abalconados, Concha, capital de Carranza. Bueno, pues elementos bucólico-pastoriles de esta colección de Vizcaya, Punta Puntara, de la Diputación Foral de Vizcaya, Carlista y Pozalagua, ambos dos elementos. No muy lejos está Ramales. Que Ramales tiene una vertiente en la denominación que sería Ramales de la Victoria, pero claro, para algunos sería Ramales de la Derrota. Claro, dependiendo el marco de referencia. Molinar, balneario y reposo, esta zona de transición, que la parte de aquí sería las encartaciones y la parte de allí sería toda la zona que va desde Noja, Isla, Laredo, Colindres, que en su momento pudo hacer parte del señor Vizcaya. Recuerdo Colindres a mediados del siglo XIX haciendo peticiones para la integración, el señor Vizcaya. Pero bueno, aquí tendremos la Nestosa, la última villa de Vizcaya, Trucíos, no diferenciar sino por el término administrativo jurídico político respecto del Valle de Villaverde o Villaverde de Trucíos hasta el año 2006. Guía práctica, alojamientos, agroturismo, fiestas tradicionales y recorrido recomendado. Y luego vendría lo del capítulo 2, que sería en el corazón de las encartaciones, que sería este de aquí, en el que tenemos aquí detrás este puente de Balmaseda, en esta situación en la que en principio el siguiente capítulo tal vez vendría acerca de bajo las cumbres mineras entre Galdames y la Arboleda, pero ese no lo tenemos, por lo menos no en este continuo. Igual más adelante nos encontramos con él, pero yo creo que no. Mirando hacia Castilla, la zona de Encarterri, Carranza, Balmaseda, Ciudad Camino, la Encartada, Fábrica Museo, el Colitza, bajo el eco de la bocina. 5 son los montes vizcaínos, desde los que se llamaba a Juntas Generales de Vizcaya. 5 bocineros que reúnen las características de ser puntos panorámicos de una gran extensión geográfica y tener una situación estratégica en el territorio. Son Colitza, Soyuve, Oiz, Canecogorta y Gorbea. Cuando lo ves esto en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, cuando las almenas arden, esto es algo emocionante, teniendo en cuenta de que estos son los montes bocineros. Bien, tal vez con un instrumento audible desde la distancia y no con un elemento iluminado, aunque igual sí también en una conjunción de elemento visual y elemento auditivo, pero era una forma de comunicación que la conocemos en el ámbito vasco para esta situación de las juntas generales y el llamado a juntas, y el hecho de verlo reflejado en una película de tal impacto cultural como es la trilogía de Peter Jackson. Es algo ciertamente muy emocionante. El Ordunte, Aguas para el Cadagua, Pantano, ligado a Bilbao, de toda la vida. Erradas, cobre y tradición. Bueno, aquí vemos una imagen de Ordunte. Elementos tradicionales, culturales, Güeñes y Zaya, gótico y torres, Gordesola, entre huertas y torres, Avellaneda, las casas de juntas de la zona de encartaciones,
hay un vídeo específico con algunas fotos de la casa de Juntas de Avellaneda en este canal. No creo que exista mucho más contenido sobre una visualización de lo que es la casa de Juntas, que es museilizada, ahora se puede visitar, la gente que se acerque por allí. Gastronomía, alojamientos, áreas recreativas, casa de Juntas de Avellaneda y fiestas y tradiciones. En principio, la casa de Juntas se podía visitar todos los días excepto los lunes, con un horario de 10 a 14 horas y de 16 a 18. Y recorrido recomendado. Aquí tenemos uno de San Sebastián, con una imagen seguramente bucólica pastoril, ya superada por el paso del tiempo. Estas son más atemporales, por así decirlo. En esta estación en donde podemos ver BBK, Diputación y el Correo. Templete de la plaza de Guipúzcoa. Si no recuerdo mal, lo que hay detrás es la Diputación Foral, en este parque. Y arriba del todo, pues vienen las figuras, aquí no se ven, de los egregios hombres de Guipúzcoa. Urdaneta, Legazpi, Elcano. Donostia, la ciudad más hermosa, Miguel González y San Martín, panorámica. Y aquí vemos esa panorámica. El barco incomparable que decía Ogon Elorza. Ahí está. Ahora, seguro que ha cambiado algo esta perspectiva respecto de qué es lo que podemos encontrarnos, a pesar de que, claro, lo que brilla es la bahía desde este Monte Higueldo, lo cual resulta ciertamente curioso porque tengo esa novela llamada Atentado de la Conjura de Higueldo. Y ahí está la isla, la parte antigua. Pero al centrar el foco en las playas y en la bahía, pues ahí el elemento arquitectónico urbanístico queda un poco en segundo plano y queda desdibujado a la hora de decir que esta vista sea de 1991 o de más adelante. Y por supuesto el peine de los vientos del señor Chillida. Continuamos con el elemento posterior, porque aquí también hay una situación de continuidad, porque en la realidad de Donostia, pues luego había esta figuración de... esto eran... algo que en otros tiempos también tenía su figuración, como digo, fascículos. Los libros se vendían por partes a la hora de incorporarlo, por ejemplo, a la venta junto con un periódico, sea el Correo, fuera de ella, fuera El País, fuera El Mundo, fuera el que sea. Podremos encontrar también este tipo de situaciones. Por ejemplo, la novela Dune fue publicada por capítulos antes de ser publicada toda conjunta. Y esto también sucedió con otros artistas y escritores a la hora de publicar sus novelitas por fascículos. Creo que también les pasó a Dickens o Howard, el de Conan el Bárbaro. Con lo cual, este tipo de situaciones se daban todavía a finales del siglo XX. Y aquí nos encontramos directamente con otro elemento, otro capítulo de la misma serie, porque vemos aquí abajo el hecho, Diputación, Correo, BBK, en el que aquí vemos un edificio de dónde podéis dejarlo en comentarios. Pero bueno, ciertamente aquí está el Palacio de los Escoriacha Esquivel, solitario en el desierto, y aquí vemos una imagen de Vitoria, vista desde el monte Olarizu, donde seguro que aquí también esto ha cambiado esta perspectiva y lo que encontraríamos en el fondo, a diferencia de lo que hemos visto hace un momento sobre San Sebastián, Donostia,
Aquí no hay una bahía, no hay unas playas. Aquí hay una zona un poquito bucólico-pastoril en primer término, pero luego está la ciudad. Y como la ciudad se ha expandido, no podemos sino recordar el hecho de Salburúa como lugar de peregrinación de Alder de Eguna, pero luego, con la construcción urbanística en Salburúa, esto se pasó a Foronda, donde se celebra actualmente el día más cercano a San Miguel de Aralar, en el final de septiembre de cada año. Eh, Podríamos hablar de la estatua del caminante. ¿Cómo está esto actualmente? Ahí estaba el Banco Santander. ¿Eh? No muy lejos está el Elcar. Siguiendo por esta calle, por aquí, estaría un Elcar de Vitoria. Creo recordar que es Elcar, porque lo visitamos. Y no muy lejos me compré una camiseta en una tienda friki. Aquí tenemos otro de Costa, en donde Asalto de Mata, pues capítulos por aquí y por allá. Bueno, pues aquí el de Costa, con situación respecto de literal ameno, la costa de Guipúzcoa. Aquí una fotografía de bonita estampa. Está bien porque, claro, aquí podemos encontrarnos en el aparato central imágenes como esta, que si lo viera el amigo Lander Ugartamendia Mújica, bueno, pues esta zona de la bahía de Chingudi seguramente le resultará bucólico pastoril a la hora de ver cómo estaba hace 33 años, casi un tercio de siglo, un poquito más, respecto de lo que está ahora, cómo ha cambiado la fisonomía de esta zona, lindando de dos ámbitos vascos, como serían Lapurdi y Guipúzcoa. Um, Luego tenemos esta zona lindando entre Guipúzcoa y Vizcaya, sería la zona de Ondarroa, ahí con el puente. Y aquí nos encontraremos con el puerto de Lekeitio, tal y como estaba entonces, cerca de lo que es la iglesia, que estaría en este ámbito, no, estaría aquí, por este lado, porque aquí sería la zona más externa del puerto, evidentemente. Está por aquí. Cuestiones de Barrio Sésamo, cerca, lejos, por aquí y por allá. Tal vez ese pueblo olvidado, con estas bonitas disposiciones, como tiene dificultad a la hora de ser accesible, pues bueno, una isla roca, que no es Roca Dragón, porque Roca Dragón fue San Juan de Castelugache. Aquí tenemos esto de la isla de Roca, el acantilado característico en Callarría, en esa zona de Vizcaya. Aquí una invitación a lo desconocido, en donde pues, nos encontramos con la Torre de Muñatones, que seguro quedaría para alguna que otra bonita historia, novela histórica. Y la zona de la Arboleda o la playa de la Arena, es decir, el alto y el bajo, en esa zona de zona minera y margen izquierda, y la mar en Musquiz. ¿Esto es Musquiz? Bueno, Musquiz, no sé, porque creo que esto no ha pervivido. Y si me equivoco, me lo decís, pero yo creo que estas instalaciones ya no existen. Ya no están ahí. Con lo cual es una foto tan bucólico-pastoril como otras que podríamos encontrar en otros escenarios. Porque esto sería, junto a Punta Lucero, la playa de la Arena, presenta el tono rojizo que muestra la fotografía que debe a los sedimentos que trae el río desde los vecinos montes mineros. La zona de la Arena estuvo la abuela por parte
paterna, en esa residencia que está al fondo. Luego, ciertamente, hablaríamos de La Guardia, La Bastida, el Ayuntamiento de La Bastida, La Guardia. Aquí en un lado estaría La Bastida, Bastida, ahí. Y ahí estaría en el otro lado La Guardia, Río Jalavesa. Con viñedos de La Guardia. Esto seguramente estaría más por aquí, digamos que más cercano a lo que seguirá siendo el paisaje ahora mismo. Y esta imagen en la que vemos un rico pórtico, todos esos elementos que están enriqueciendo lo que es la puerta a la hora de la incursión de elementos para la educación visual, que es un elemento importante a la hora de cómo sumergirse en la doctrina católica cristiana a través de lo que son estas esculturas y esta disposición de una narrativa visual a través de lo que quiere identificar sobre el templo y sobre sus conexiones espaciotemporales y también con el entorno inmediato. La Vizcaya Interior de Manu Montero, que sería rector de la Universidad del País Vasco. Lo era cuando yo entré en el año 2000, aunque todavía le quedaba solamente un poquito. Pero bueno, aquí nos encontramos con el convento de El Carmen de Marquina. Aquí. Marquina Shemain. La colegiata de Cenarruza. Ahí podríamos enlazar con Pete Cenarruza, político del gran estado de Idaho, amigo de los vascos, vasco originario en Vizcaya, como él mismo, como su heredero, Beni Sursa. Y aquí tendríamos Ermua, bonito edificio de Ermua. Continuamos con esto de aquí, en el que veríamos esta edificación, que ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría del País Vasco? No nos lo dice porque estaría en el capítulo anterior. Pero esto también es bonito. Esto seguramente se pueda encontrar en algunas de estas fotos que uno puede buscar a través de San Google. Incluso se pueden hacer de manera digital con la inteligencia artificial. Pero bueno, esto tenía su complicación a la hora de tenerlo. Y esto, pues bien, podría ponerse en un cuadrito. Digamos que sería una cuestión tal y como, por ejemplo, podemos tener al respecto de esto de aquí atrás. Algo que tenga un significado, este lo tiene respecto de la zona de Morga, ruta curadera, siglo de Vizcaya, foralidad. Pues aquí esto seguramente también tenga su significación para alguien en esta ruta que podría ser a paseo, pero que bueno, también puede hacerse de otras maneras. Ochandio, la iglesia parroquial, la tenemos aquí con su torre. Y tendríamos aquí Garay, una vista igualmente bonita de esta zona de valle. Y montañas del Duranguisado y un caserío en Achondo. Ahí. No tenemos todos los capítulos, pero bueno, alguno que otro sí. Como sería, por ejemplo, Chirrita, Chirritaren Oroimenez, uno de estos Bercholaris, Chirrita, de
esa época, hecho en 1963, la biografía de cuándo nació y cuándo falleció. Tenían su elemento Valentín de Suberri, los Bercholaris, en este marco óleo sobre lienzo. Tendríamos aquí los marquitos de Zalduondo, como elemento también cultural. Y aquí habría otro elemento de celebración en conjunto, ahí en la campa. Y aquí estaría, antes de la polémica, esta imagen es antes de la polémica, antes de que se desatara el infierno, en el alarde de San Marcial en Irún. El único e indiscutible alarde de San Marcial en Irún. La conmemoración de batalla moviliza al pueblo de Irún en una gigantesca parada militar. Y continuamos, por ejemplo, con documentos europeos. Europa contra el cáncer. Segundo plan de acción 1990-94. Objetivo, un 15% menos de víctimas en el año 2000. Seguro que podéis decir si se cumplió o no este deseo. Aquí hay un documento más pequeñito. Y fallecimientos por cáncer de pulmón en varón. Ahí estaría. Teniendo en cuenta de que los datos son en los 70. Vamos con el cuarto concurso de pintura al automóvil como acercamiento a la ecología, patrocinado por Leowagen y Levamotor, lo cual evidentemente hace que el coche sea un elemento fundamental y dirigido a colegios. ¿Hasta qué punto este concurso de pintura al automóvil como acercamiento a la ecología estaba tratando de blanquear el elemento automovilístico desde la tierna infancia a la hora de que a los 18 años la gente se consiguiera el carnet de conducir con la perspectiva de acabar conduciendo, con la diferencia evidentemente de que los servicios públicos de transporte son los que las instituciones públicas deben promocionar? Como por ejemplo el tema del metro, que empezó su funcionamiento el día 11 del 11 de 1995, o el Bizkaibus, o el Bilbo Bus, o lo que acabó siendo años después el tema del tranvía y otro tipo de transportes colectivos. ¿Esto es contradictorio? No es contradictorio a la hora de educación al público juvenil. Pero bueno, queda bonito respecto de qué hacían los niños a la hora de ese elemento, a la hora de el elemento pintura. Y con, por supuesto, los premios. ¿Cuáles eran los premios? Una bicicleta de montaña, consola con 2 joysticks y pistola, con 4 segundos premios, y un cassette grabador reproductor como 4 terceros premios. Es decir, que en teoría había 4 y 4, 8 y 4, 12. Había 12 que obtenían premio. Las bases que están aquí. ¿Cuáles eran las bases del concurso? Y evidentemente, dado que esto de aquí abajo sigue estando aquí, significa que alguien no participó. Aquí tenemos unos cuantos de Vizcaya Mantea de primavera, pero no solamente de primavera del año 91, que en principio sería Vizcaya Maitea, que no sé si merecería la pena, pero yo creo que es más
elemento multifacético en el que nos encontraríamos con dónde estaría el contenido. Aquí está el contenido, el índice de este Vizcaya Maitea, Rodolfo Ares. Rodolfo Ares, que entonces era el diputado foral de Urbanismo y Medio Ambiente. Que paz descanse. Rodolfo Ares. Contenido: Mundaka Bermeo, salmones, actividades, los amigos del hombre, el gato, el peligro de los productos, historias, historia de un carramarro, historia de una ducha, elementos en principio, bueno, no muy trascendentes, pero que está bien a la hora de tenerlos encima de la mesa. Son elementos que están bien a la hora de haber tenido un elemento revista a la hora de visualizarlo, de lo cual nos encontraremos con un elemento sugerente como este, que sería un mapa, un bonito mapa en el que se pudiera, sería algo parecido a Portulanos. Y en este invierno 1991, en el que nos encontraríamos este índice. Vuelvo a decir que en buena medida pues nos encontraríamos cosas como esto, Artown OVA, hitos, y un itinerario, ecología, el clima, cuidando Vizcaya, el Pochoca, el caballo vasco, Vizcaya necesita tu ayuda, Medio Oriente y Medio Ambiente, el cielo de Vizcaya en invierno, fósiles, aquí un cuadrito central de fósiles, y bueno, pues la cigüeña del pantano, relatos, historias. No es algo que sea trascendente y tiene que ver con el medio natural, con sus pasatiempos, ¿sabías qué? Adivinanzas. Bueno, pues estaba bien como una revista de la Diputación. Tenemos algunos ejemplos más respecto de este Vizcaya Maitea de primavera del año 90. Creo que eran 4 números, uno por temporada. Y bueno, pues ciertamente podemos encontrar aquí Vizcaya es única. Este, sí, seguía estando por este. Todavía te daba pelo ahí. Rodolfo Ares Taboada. Ahí está la chartela, la presentación y todo esto. Cuidando Vizcaya, el Pochoca, las mariposas. Cuidando Vizcaya, gestión ambiental. Tiene su curiosidad. Bueno, pues por elemento de la época que uno puede tener, cuál es la arboleda, por ejemplo, la arboleda como un elemento itinerario con fiesta Vizcaya Maitea, que había donde poder aparcar, donde funicular, la reineta y todo esto, Triano. Bueno, pues tenía su curiosidad. Vamos para atrás con 90, verano del 90. Esto en blanco, vacío. En principio, porque este sería, ¿cuál sería tu foto preferida de vacaciones? Con el nombre, de aquí, tu animal favorito, qué haces para cuidarlo. Y el lugar de Vizcaya que te gusta y qué haces para conservarlo, tu árbol o planta favorita y qué haces para protegerlo. Y aquí había más hojas de Vizcaya en peligro, en las que podías escribir cosas. Y bueno, pues aquí había
datos personales para hacerse socio, de este Vizcaya Maitea. Esto de la identidad y de la comunidad, pues está bien, ahí estaría lo de la arboleda, recuerdo fiesta Vizcaya Maitea, con el elemento festivo por aquí y el elemento gradas para pues cosas de evento central. Pues bueno, el 24 de junio 1990. Eh, Luego, pues nos encontramos aquí con otoño 1990 y el primer boletín en donde nos encontraríamos los monitores, ¿eh? Los monitores que, a ver si... no creo que encontremos a alguien que sea famoso, lo cual resultaría pintoresco encontrarnos con alguno. eh, pero bueno, no parece. No parece que ninguno de los que aparece por aquí se haya convertido en alguien famoso. Relación de socios que han plantado su árbol. Que estaría por aquí. Aquí habría un enorme número de personas. Eh, que sería... eh, bueno, eh, somos 13.000 socios, pone. Colaboradores. Colaboradores. Sí. Bueno, pues aquí es un recopilatorio de personas en determinados ámbitos, nombres para mascota. ¿Pondrá alguno que sugiera Nesca? Yo creo que no, porque es demasiado genérico. Ah, ajá. ¿Nesquita? Aparece el nombre de Nesquita aquí, así como en diminutivo. Aquí nos encontraríamos con el número 1 de Vizcaya Maitea, revista juvenil. Colaboradores de esta revista, animales favoritos y todo esto. Perro es el animal favorito de quién y todo esto. Y aquí nos encontraremos con esta de Vizcaya Maitea, el número 2. El número 2. Se nos cuela algo que debería de no estar aquí, pero bueno, parece que está. ¿Cómo sería esto de Ases del Pedal? Eh, que irá con el otro del ciclismo, porque este no sería el día de los cromos, pero bueno, vamos a echar un vistazo con el Greg Lemon, con el Franco Ciccioli. Aquí tenemos a Eric Breuking, a Charlie Motet, a Marino Lejarreta por aquí. Ahí está el Marino. Moreno Argentín. Pello Ruiz Cabestani. Melchor Mauri. Fiñón, Logan Fiñón. Son Kelly. Ronan Pensek. Aquí los que no tienes, a diferencia del otro, si no tienes, por ejemplo, el 21, no sabes quién era el 21. Y luego, por supuesto, no te entra el morbillo de he perdido a no sé quién. Aquí vemos
aquí algunos más. Que pues vemos a gente que pues ahora pues no es que tengan un conocimiento. Alberto Lianizabarrutia. ¿Hasta qué punto la gente así del común conoce a este muchacho? Sí, sí, vasco, vasco, bien. Pero ¿hasta qué punto hay un limitado número de gente? Bueno, aquí está un poquito el Solva, el que le robó al gran Milón, Bjarne Riis, danés, drogado. Presuntamente ganó un tour, el del 96, pero que debió haberlo perdido, porque jamás debió haber sido aceptado, porque si luego le quitaron a Lance Armstrong los premios por haberlo hecho con cosas para allá, pues... Pero bueno, aquí nos encontramos con más cromos, cromos aquí, de esta gente, de aquí, pues bueno, se conocían en aquel momento para los que tenían las alineaciones de los equipos aquí en la mente. En este caso es de equipos, en el otro eran eh, de selecciones. Aquí tendremos a Julián Gorospe, que luego será, digamos que primero aquí como corredor y luego hacer las labores técnicas, ¿eh? A la hora de estar en el otro lado. Laurent Jalabert, que estaría ahí, aquí. ¿Eh? Eh, bueno, pues a ver qué tenemos. Ah, sí, Rubén Gorospe, hermano, corrían en el Banesto. Brian Holm. eh, eh, Iñaki Gastón Crespo. Juan Martínez Oliver. A ver qué tenemos por aquí. Ribeiro. Carlos Galarreta. Udo Bolts. Y por aquí tenemos Falkenboden. Alex Tule, del equipo 11. Couto. Laurent Dufaux. Por aquí. Johan Brunel. Aquí en la última. Jesús Rodríguez, Federico García, Melía. Y bueno, pues. Super Skateball. Estas máquinas. Y terminamos el día de hoy con dos cosas. Bueno, un par de cosas. Primero, esto del cuaderno de educación vial, ciclo medio. Cruzar entre coches aparcados es peligroso. Lo cual, bueno, pues será una especie de comiquita para tratar de enseñar cómo hacer este tipo de cosas para los jóvenes y observa y completa cómo andar con la bicicleta y el tema del recortaje de verde rojo. Cruzar, no cruzar. Recortable. Recortar las piezas, doblarlas e introducir para cómo es un semáforo. En el ayuntamiento de Getxo se hizo esto de los niños y las bebidas alcohólicas. Lo cual resulta ciertamente curioso para el presente. Con una carta a mis padres, descubre y pintar. Bueno, pues resulta curioso como elemento el juego de las bebidas, instrucciones.
que había así, había para los dos lados, ¿eh? Aquí. ¿Mm? Gechokudala, prevención comunitaria de drogodependencias. En aquel momento, pues, se hacían este tipo de cosas. Y ahora sí, terminamos con algo que se llama Fondbarén y Absis, la Casa de las Lilas. Una comiquita que, bueno, pues no sé cómo llegó hasta mí, pero sí, era de la Fundación La Caixa, con la Casa de las Lilas, creado por iniciativa de la Asociación Entrange de Bélgica, ganó el premio convocatoria de proyectos de relaciones intergeneracionales, año 1991. Ha promovido la traducción del libro en el marco de Europa Solidaria y bajo el impulso de acciones de 1993, año europeo de las personas mayores. Bueno, pues una comiquita de gente mayor, ¿eh? Con esa casa de las lilas y cosas que suceden allí. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque mañana ya terminamos con otros elementos. Así que sin más, queridos patitos, pues que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpien.